Beats Music. Bien, voy a compartir la pantalla de lo que hoy día quiero exponer, no tan cerca, más lejos, porque igual me escucho. Quiero compartir la pantalla, ahí estoy compartiendo la pantalla, ya de lo que hoy día quiero tratar, que es con respecto a la confiabilidad de las escrituras. Esto es lo que hoy día vamos a ver, la confiabilidad de las escrituras. Como les decía, nosotros lo que estamos haciendo es estudiar apologética, que, como lo he dicho ya, es una disciplina, ¿cierto?, de la teología. Nosotros cuando estudiamos teología, estudiamos varios aspectos de la teología, y uno de ellos, anexo, es la apologética, que no es otra cosa que, ¿cierto?, una disciplina que nos enseña o nos da herramientas para poder defender la fe. ¿Qué significa? Defenderla de ataques, de ideas, ¿cierto? Porque siempre, como lo hemos comentado ya, la fe tiene, ¿cierto?, una guerra permanente de parte del ser humano. La iglesia, yo me refiero a la fe con relación a la revelación de Dios. El Dios revelado, ¿cierto? El hombre siempre va a estar en oposición al Dios revelado, siempre va a estar persiguiendo los valores, ¿cierto?, que se nos transmiten en la Escritura, etcétera. Entonces, siempre va a ser necesario, siempre fue necesario, está siendo hoy día necesario y siempre mañana va a ser necesario el que exista esta posibilidad de poder defender nuestra fe, de un montón de argumentos que se levantan de un montón de argumentos que siempre se están presentando, filosófico, histórico, científico, y ¿qué es lo que hace la apologética? Es darnos las herramientas para poder defender nuestra fe que el Señor nos ha dado. Y para eso se enseñan dos tipos de escuelas en la apologética: la escuela evidencialista y la escuela presuposicionalista. Voy a hacer este pequeño resumen para todos los que no han estado, y los que han estado se van a ir acordando y van a ir un poco ahí homogeneizando las ideas que hemos ido transmitiendo durante estas 6 semanas. Entonces, estas dos escuelas son la evidencialista y la presuposicionalista. La evidencialista es una escuela apologética, ¿cierto?, que plantea como trabajo, ¿no es verdad?, poder a la escritura, ¿cierto?, a la experiencia de una religión o de la misma fe, digamos, y desde allá, ¿cierto?, dice, mira, tal científico confirma lo que dice la Biblia, por ejemplo, tal hallazgo arqueológico confirma lo que dice la Biblia, no sé, tal conclusión filosófica de tal intelectual confirma lo que dice ya la Biblia, etcétera. Esa es la escuela evidencialista, que buscan evidencias externas, ¿cierto? Y la escuela presuposicionalista, que es la escuela que parte, ¿cierto?, desde la experiencia de la fe y desde la escritura, ¿ya? Y a veces como que se contraponen estas posturas, pero son las dos necesarias y las dos se pueden armonizar. De hecho, nosotros durante estas 6 semanas o 5 semanas que hemos estado hablando de apologética, hemos estado tratando, ¿cierto?, de compatibilizar estas dos escuelas. La que parte, el presuposicionalista, por ejemplo, dice, va a ser re difícil poder argumentar con una persona que no tiene la fe, porque lo que es de la carne no entiende lo que es del espíritu, y en cierta medida puede tener razón. Pero también, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y otras partes más, como por ejemplo lo que dice Pedro, el capítulo 3:15 de Primera de Pedro, ¿cierto?, que dice que nosotros debemos estar preparados para presentar con mansedumbre defensa a quien demande de nosotros razón de nuestra fe. Entonces, lo que estábamos diciendo, aquí vamos a ir de nuevo a compartir. ¿Estoy compartiendo? No, un momento, denme un segundito, aquí vuelvo a compartir, aquí. Ya. Bien, entonces lo que estábamos diciendo es que el apóstol Pablo, frente a la escuela de todos los filósofos, lo que hace, ¿cierto?, es a partir, ¿cierto?, de las experiencias de ellos, incluso les argumenta, les dice,
como lo dijeron ustedes, los propios poetas de ustedes, por ejemplo, dice, usa el argumento al Dios no conocido, es decir, parte, ¿cierto?, sin usar ningún argumento teológico ni doctrinal, sino que parte de las propias experiencias de ellos argumentando, ¿cierto?, a este Dios que les quería predicar. Eso es lo que hace el apóstol Pablo, por ejemplo, y lo que, como les decía, lo que dice el apóstol Pedro también ahí en el 3:15. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos una responsabilidad maravillosa, ¿cierto?, de poder presentar el Evangelio usando todas las herramientas posibles, mis hermanos. Es tan maravilloso esto, y teniendo y tomando, y también es necesario a veces tomar razón de nuestra fe. Tomar razón de nuestra fe no significa racionalizar la fe, sino que entender, ¿cierto?, lo que la palabra nos revela. Y producto de que a veces no tomamos razón de nuestra fe, es que se producen una cantidad enorme de errores, como hoy día vemos en las iglesias, una cantidad de ideas, de falsas doctrinas y de cosas extrañas que siempre se están presentando a nivel de iglesias locales y en generales, ¿ya? Se siguen sumando personas. Bueno, entonces, eso es la apologética, hermano, porque tomar herramientas, ¿cierto? Y ojo, nosotros cuando decimos, por ejemplo, el argumento cosmológico, cuando nosotros decimos el argumento cosmológico, el argumento moral, cuando hablamos de estos argumentos, nosotros no es que estamos validando, ¿cierto?, esos hallazgos científicos o datos, ¿cierto?, arqueológicos o datos filosóficos, ¿cierto?, y basándonos en eso para confiar en nuestra fe. No es así, al revés. Nosotros tomamos referencia de eso, además que son, mire, todos los datos científicos, arqueológicos, conclusiones filosóficas son dinámicas, arqueológicos, todo es dinámico. Lo que hoy día puede ser descubierto a través de la ciencia, ¿cierto?, mañana puede ser o invalidado o reafirmado. Pero nosotros tomamos, ¿cierto?, cientos de antecedentes y descubrimientos. Nuestra experiencia, ninguna hipótesis, ninguna comprobación externa ni interna, o interna sí, a través de la fe. Pero gracias al Señor, gracias a su misericordia infinita, Dios nos ha dado, ¿cierto?, su gracia, y nos permitió nos permitió, ¿cierto?, creer y darnos el don de la fe. Dios nos dio el don de la fe, hermano, y esto es tan maravilloso. Jesucristo dice, gracias Padre, dice, te doy gracias porque tú le revelaste a estos pequeñitos estas verdades. Y es verdad, mis hermanos amados, Dios nos revela a nosotros cosas maravillosas que escondió de los entendidos, escondió de los filósofos, que escondió de los científicos, que escondió de la arqueología, de la ciencia. La escondió para ellos y la dio a nosotros, solo por la fe, y solo por su gracia, y solo por su misericordia. Así que, ¿qué es lo que es la apologética en definitiva? ¿Cierto? Complementarnos con herramientas, ¿cierto?, con argumentos, ¿cierto?, con toma de razón de nuestra defensa y nuestra fe. Eso es tan maravilloso, es tan glorioso, es tan sobrenatural, y eso es lo que hace esta maravillosa disciplina de la apologética. Y voy a seguir insistiendo siempre en esto. Ojalá en esta generación, jóvenes, hombres mayores, pastores incluso, tomen en sus manos la responsabilidad de la defensa del Evangelio, ¿cierto? Podamos siempre estar preparados para defender nuestra fe, hermanos, y desarrollar en todos los medios, a través de las plataformas tecnológicas, etcétera, desarrollar, ¿cierto?, esta maravillosa disciplina de la teología que es la apologética. Bien, hoy día entonces lo que yo quiero hablar, después de esta pequeña introducción, es acerca de la confiabilidad de las Escrituras. ¿Cuán confiables son las Escrituras, hermano? Nosotros desde ya, como los buen presuposicionalistas, confiamos en las Escrituras porque Dios nos ha dado la fe para creer en las verdades que están allí. Dios trajo luz a nuestra mente, ¿cierto? Nos trajo claridad sobre la revelación de su persona. Dios no nos trajo una nueva revelación. Ojo con eso. Dios nos trae, ¿cierto? Nos cambia nuestra naturaleza espiritual para entender las verdades que Dios revela en las Escrituras partiendo por su persona, ¿ya?
Y Dios nos ha dado esta fe, ha cambiado nuestra naturaleza. Para nosotros no nos hay que convencer, no tenemos que convencer de que la Escritura es cierta. Nosotros ya estamos convencidos. Pero sí nos vamos a encontrar y sí van a llegar, nos vamos a encontrar con personas y sí van a venir a nosotros personas que nos van a tomar razón, nos van a pedir, ¿cierto? Que argumentemos, que les demos seguridad. Y desde allí ellos poder llevarlos hasta Cristo. Y eso es muy importante, hermano, cuando nosotros defendemos a través de la apologética las verdades de la existencia de Dios, la existencia de la maldad que no invalida la existencia de Dios, o la confiabilidad de las Escrituras, hermano. Lo que estamos haciendo nosotros, lo mismo que evangelizar, es sembrar una semilla. Y no podemos pretender, ¿cierto?, que por mucho que conozcamos todos estos argumentos, vamos a poder convencer a una persona de una, así de inmediato, no. Nosotros lo que hacemos, somos sembradores y sembramos semillas. Cuando nosotros les damos cierto argumento a las personas para confirmar estas verdades, lo que estamos haciendo es plantar una semilla. Dios es el agua, Dios es el que riega, Dios es la tierra. El resto lo hace el Señor a través de la obra del Espíritu Santo. No nos olvidemos que el Espíritu Santo es el que convence, ¿cierto?, de juicio, es el que convence, ¿cierto?, de la condenación del ser humano. Entonces, no porque aprendamos estos argumentos, y eso es muy importante también que lo hemos dicho, vamos a ganar debate, ni enorgullecernos por ya pretender saber otro nivel de conocimiento, etc. Lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, hablar acerca de estos antecedentes y estamos sembrando una semilla maravillosa que Dios dirá y Dios verá después en el tiempo cómo es cierto el resultado de eso, con nuestros amigos, con nuestros familiares cercanos. Nosotros presentamos el Evangelio, nada más. Bien, una de las cosas, lo más probable es que este tema se divida en dos partes, y la próxima semana, hermano, porque hay harto material. Les debo la diapo del tema anterior, que era la existencia de la maldad, que no invalida la existencia de Dios, porque ese es un argumento recurrente. La semana pasada vimos que el argumento del mal, ¿cierto?, es una constante inquietud que tiene la gente y nos dice, bueno, si Dios existe y es bueno, ¿por qué existen cosas malas? Bueno, la semana pasada desarrollamos ese argumento, les debo las diapositivas. El video de la clase de la semana pasada ya está subido a YouTube, el hermano Alejandro ya lo subió, me faltan solamente las diapositivas y se las quiero compartir para poder ir complementando bien toda esta materia. Entonces, eso lo vimos la semana pasada. Y esta semana tengo cerca de 4 videos de 11 minutos y de 7, 8, 10 minutos para que los vean, por favor. Son 4 videos, por eso este tema de la confiabilidad de la Escritura, lo más probable es que nos demoremos dos clases. Vean los videos y revísenlo con mucha calma. Se van a tomar 15 minutos en verlos, después vuelvan a verlos, hasta que les vaya quedando claro de qué es lo que estamos hablando con relación a esto de la confiabilidad de las Escrituras. No necesitamos, hermanos, siempre estar estos argumentos, más que nosotros, los necesitan las personas que están a nuestro alrededor, hermano. Y Dios nos va a acercar a gente, porque cuando alguien tiene una inquietud, ¿cierto?, que yo siempre he dicho, una inquietud genuina, una inquietud sana, una inquietud que parte de Dios, esas personas llegan a uno y comienzan a hacerle preguntas, ¿ya? También hay personas que con segundas intenciones tratan de pillarnos en ciertas preguntas tenemos que saber identificar cuando una persona tiene una inquietud genuina y una persona que viene solamente a hacernos contender, a tratar de pillarnos, a querer ganar un debate. Y no es la idea ganar debate, ¿cierto? Entonces, yo les voy a mandar esta diapo también, y les voy a mandar los videos, y el video de esta clase va a estar subido a YouTube durante los próximos días. Revísenlos siempre por segunda vez, siempre es bueno, tomen nota, y al final de año, el hermano Alejandro, a todos los que participaron, ¿cierto?, nos van a dar un certificado del Instituto Bíblico Nacional, ¿cierto?, que diga que tenemos este módulo
superado, que ya tomamos este módulo de apologética, ¿ya? Bien, la confiabilidad de las escrituras, hermano, es muy importante esto. ¿Por qué? Yo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, estoy compartiendo. Voy a ponerla en grande, aquí está, eso. Cuando se trata de documentos antiguos, vamos a entrar inmediatamente en materia. ¿Por qué? Y esto es muy importante, hermano. Cuando hay una rama de estudio también que se llama la bibliología. Cuando nosotros estudiamos bibliología, nosotros estudiamos todo lo concerniente a la escritura, ¿cierto? Desde en qué material se escribió, los tipos de materiales, vemos, ¿cierto? Los tiempos, las épocas, los libros, los periodos, en qué contexto fueron escritos, en qué años fueron escritos. Eso es bibliología. Es una materia muy maravillosa, ojalá la pudiéramos tocar en algún minuto, porque nos deja claro después cuando ya el Antiguo Testamento, ¿cierto? Está escrito allí, está completo, ¿cierto? Después cuando se traduce al griego a través de la Septuaginta, y después vienen los escritos sagrados del Nuevo Testamento, esos como comenzaron a escribirse. Todos esos escritos, toda esa historia se estudia en bibliología. Y ahí en bibliología a nosotros se nos enseña una verdad que es impactante, que es que de los escritos originales del Nuevo Testamento, hermanos, los escritos originales del Nuevo Testamento no los tenemos. Cuando nosotros estudiamos bibliología se nos hace entender que los escritos originales del Nuevo Testamento no existen, pues fueron todos destruidos a través de guerras, a través de persecuciones, a través de, etcétera, un montón de situaciones que se fueron provocando en la historia que hicieron que los escritos originales, ¿cierto?, de todo lo que es el Nuevo Testamento, todas las epístolas paulinas, todos los evangelios, Apocalipsis, el libro de los Hechos, las epístolas generales, etcétera, todas fueran destruidas. Pero antes de ser destruidas y tempranamente fueron tan intensamente copiadas, hermano, y transcritas, ¿cierto?, a través de los años. Los escritos sagrados, hermanos, del Nuevo Testamento, fueron los escritos que tienen más cantidad de copias que cualquier otro escrito antiguo. Entonces, fueron tantas las copias que se hicieron de los escritos del Nuevo Testamento, tantas, pero tantas, que es una cantidad impresionante, que se pueden llegar hasta las fuentes más cercanas a los originales y se puede no solo completar, no solo tener por completo, sino que poder darse cuenta de las diferencias, si es que fueron insertados errores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a esas, ¿cierto?, transcripciones, ¿cierto?, copias y los manuscritos que fueron después de los originales, que quedaron registrados, que se puede recopilar fielmente, según los expertos, es un 99.5% de confiabilidad que tiene hoy día el Nuevo Testamento, gracias a la cantidad de escritos que posteriormente se fueron escribiendo como respaldo de los originales. Entonces, eso es un aspecto, glorioso con respecto a la apologética. Comprenderlo es maravilloso, porque es un tema de conversación maravilloso, precioso, hermano. Bien, dice, cuando se trata de documentos antiguos, entre más manuscritos tengamos, es mejor, dice. De esta manera es más fácil verificar la precisión y verificar los cambios que pudieron haber ocurrido a través del proceso conocido como la crítica textual. Con el tiempo después se fue desarrollando, ¿cierto?, una escuela en donde fueron tomando estas copias de los originales y se fueron dando cuenta de que todos eran exactamente iguales y que habían errores insertos, pero eran tan ínfimos, hermanos, que no afecta ni lo que originalmente se quiso decir, ni ninguna doctrina esencial. Así que obviamente queremos más para poder comparar y para poder llegar al original. Esa es la idea. Mientras más copias existen de un antiguo escrito, ¿cierto?, es mejor, porque así se puede comparar de mejor manera y poder llegar con más precisión a lo que el original quiso decir. Que tenemos
tenemos acerca del Nuevo Testamento, del idioma original del Nuevo Testamento, tenemos más de 5.800 manuscritos griegos, hermano. En griego existen más de 5.800 copias en griego del Nuevo Testamento. En latín hay más de 10.000 manuscritos, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Y en otros idiomas tempranos, más de 5.000 a 10.000 manuscritos de los originales. Entonces, cuando se van escalando a los más cercanos a los originales, se van comprobando de que es exactamente lo que quisieron escribir los originales. Así que tenemos una extremadamente y extensa variedad de manuscritos del Nuevo Testamento de todo el mundo antiguo que podemos comparar y estudiar. Entre más manuscritos, más precisos seremos al reconstruir el original a través de la crítica textual. Bien. Esto es mucho más que cualquier otro documento antiguo. Mire, hay otro documento antiguo que es la Ilíada de Homero, ¿cierto?, que ese tiene 1757 copias, ¿ya? Y esos datos son tan relevantes, hermanos, porque, insisto, el Nuevo Testamento es el registro antiguo con más manuscritos, más veces copiado y más cantidad de copias hechas, que nos acercan de manera precisa a los originales. Existen mucho más copias de los manuscritos consistentes que los que hay para cualquiera de las obras clásicas, tanto de Platón, Aristóteles, Sócrates, etc. Muchos podrían argumentar que la Biblia está llena de errores y que las copias que han llegado a nosotros no son confiables y que han sido, o que pueden haber sido manipuladas, pero piensa en lo siguiente: los manuscritos más antiguos de los cuales se toma la base para la traducción de todos los idiomas no son los manuscritos inspirados, son copias de estos documentos, todo lo que le estoy diciendo, y es probable que al copiarlos se hayan insertado algunos errores. Pero hablando textualmente, hermanos, solo un promedio de una milésima de la parte del Nuevo Testamento tiene error. Tiene una variación textual en las copias y errores que no tocan ninguna doctrina de las Escrituras. Es decir, es tan grande, ¿cierto?, la cantidad de copias, y pudieron haber errores, y los errores son tan ínfimos que fueron descubiertos y han sido observados, digamos, a través del tiempo. Eso es muy importante. Esto significa, hermanos, que la Biblia, como un todo, es un texto puro. En un 99.5%, aún más, hay suficiente abundancia de copias que han sido descubiertas por medio de la arqueología. Así que la Biblia puede ser reconstruida casi en un 100% de exactitud. Yo estoy hablando solo del Nuevo Testamento. Con respecto a la arqueología, hermanos, la arqueología es una ciencia muy dinámica. Una y otra vez los descubrimientos arqueológicos han verificado, estoy aceptando a una persona, la arqueología es una ciencia muy dinámica. Una y otra vez los descubrimientos arqueológicos han verificado la exactitud de las referencias históricas y culturales de la Biblia. Podríamos decir que cuanto más cavan los arqueólogos, más confirman la Biblia. El hecho de que se hayan encontrado muchas ciudades y lugares geográficos que la Biblia menciona es simplemente evidencia adicional de que la Biblia describe localizaciones, localidades o locaciones reales que pueden ser verificadas arqueológicamente, hermanos. En el siglo XIX hubo un boom de arqueólogos que desmintieron o trataron de desmentir la Biblia porque no se encontraban hallazgos arqueológicos. Bueno, a partir de ahí en adelante, los arqueólogos se han ido sorprendiendo, porque se han ido encontrando con ciudades, con muros, con cierres perimetrales, con tumbas, con manuscritos, etcétera, que han ido confirmando, ¿cierto?, lo que las Escrituras dicen. La Biblia refleja con mucha precisión ciudades, locaciones de tiempos descritos en la Biblia. Existen cientos de ciudades bíblicas que han sido verificadas en excavaciones arqueológicas. Bien. Con respecto a los escritores, bien, estábamos viendo con respecto a los escritos, con respecto a la arqueología y con respecto a los escritores. Estamos haciendo un repaso superficial acerca de estos aspectos. Pensemos que los escritores de la Biblia, pensemos en los escritores de la Biblia, fue escrita por personas que fueron testigos presenciales de los eventos
que describen, y esto es muy importante, hermanos, que las personas que hayan, ¿cierto?, sido testigos y hayan registrado a través de sus escritos lo que ellos vivieron, ¿cierto?, es muy fuerte, porque a causa de eso, a causa de sus propias experiencias, ellos fueron perseguidos, martirizados, fueron torturados, muchos de ellos. Y a pesar de haber sido martirizados, torturados, perseguidos, etc., ninguno se desdijo de sus experiencias personales. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿cuánto una persona, hipotéticamente pensando que la Biblia no es real, cómo es posible que tantas personas hayan sido martirizadas, ¿cierto?, por una mentira, hermano? Eso es un hecho empírico muy fuerte, hermano, ¿ya? Que confirma todo esto, confirma, ¿cierto?, tanto los antecedentes arqueológicos, esta posibilidad de que haya sido una especie de un acuerdo entre algunos. El otro día también vi un video que hablaba acerca de la posibilidad de que esto haya sido el acuerdo entre unos hombres cercanos a Jesús, que sé yo, que se pusieron de acuerdo y tramaron toda esta historia. Esto es imposible, porque para que se pueda dar una conspiración tiene que ser entre muy pocas personas. Pero esta realidad de los hechos que vivieron los testigos, estos que murieron y vivieron en carne propia los hechos, son muchas las personas. Ya hay muchas referencias en las fuentes no bíblicas. Con respecto a la historia de la humanidad también hay otro antecedente que podemos echarle un vistazo, hermano. Entonces yo quiero que veamos esto. Con respecto a los manuscritos, que es un hecho impresionante, que aunque no tengamos los originales, las copias sean tan fidedignas. Con respecto a la arqueología, cada vez se descubren más. El otro día en el siglo XIX también se dijo una teoría de que Nazaret no existía. Bueno, en el siglo XX se descubrió, ¿cierto?, una localidad en donde arqueológicamente se confirmaba que era Nazaret. Y así se han ido desmintiendo a través de las comprobaciones de los manuscritos, los estudios de la crítica textual, a través de la arqueología. El pensar solamente en que los hombres pudieron haber vivido su experiencia, haber sido martirizados y haber mantenido una mentira es ilógico. Y con respecto a la historia de la humanidad, hermanos, hay muchas referencias en las fuentes no bíblicas que señalan a los eventos descritos en la Biblia. Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, que vivió entre el año 37 y el año 100, menciona, por ejemplo, a Juan el Bautista, Herodes, Santiago, Ananías y a Jesús en sus escritos históricos. Tácito, un historiador romano del primer siglo, también menciona a Jesús en sus escritos. Plinio, un joven gobernador de Bitinia del segundo siglo, también menciona a Cristo en una de sus cartas. Bien, hasta allí, mis hermanos, me gustaría, lamentablemente no los puedo escuchar, pero sé que me están escuchando. Pero acá me puedo oír. Eso, acá estoy. Me estoy escuchando sin ningún problema, ¿no es verdad? Yo no sé si me pueden poner algún dedito para arriba, porque yo estoy, como les contaba, bien, mi pastor Jorge, pastor José Luis, gracias por su confirmación. Yo no sé si alguien tiene alguna consulta hasta aquí, referido a lo que estamos hablando. No, tal vez no le pueda dar todas las respuestas, pero me comprometo que si no sé algo, se lo puedo investigar. Yo no sé si alguien se puede desmutear y si tiene alguna aporte, interrogante, duda. Perdónenme, hermano, que sea tan vertiginoso. Yo hablo bastante rápido. Pero sí, Pastor Jorge. No me acopla. ¿Aló? A ver ahora.
¿Ahora sí? No, me acopló. Ya. Mi pastor, me van a perdonar, mis hermanos, pero tengo un problema técnico acá con mi computador. Mi hermano Alejandro me dejó como administrador, he ido aceptando y, y eso. Estoy como un poco complicadito con esto, pero vamos a sacar la clase de todas maneras adelante. Entonces, si yo, mi pastor Jorge, a ver. ¿Ahora sí? No, se acopla. No, se acopla. Pero vamos a continuar. Lamentablemente por hoy día no nos vamos a poder comunicar directo, pero vamos a continuar con esta clase. Por favor, mis hermanos, les vuelvo a repetir, vean este video nuevamente, vean las diapositivas que nosotros les mandamos y vean los videos que les voy a mandar, porque son maravillosos, maravillosos, hermanos. Hay demasiada información que enriquece y ministra y fortalece la fe, hermanos, en poder tener este conocimiento para poder compartirlo. Voy a seguir compartiendo mis diapos acá. Bien. Esto lo quería tocar hoy día como introducción, todo lo que acabo de decir, ¿ya? Vamos a seguir haciendo una especie de introducción, ¿cierto?, a lo que es este maravilloso tema de la confiabilidad de las Escrituras. Bueno, la pregunta es ¿por qué motivo los cristianos creen que lo que la Biblia dice es cierto? Es una buena pregunta para que siempre nos estemos haciendo. ¿Qué hace que los cristianos piensen que la Biblia es verdadera? Primero consideremos de dónde los cristianos creen que proviene la Biblia, ¿cierto? La Biblia vino de Dios por el Espíritu Santo, eso lo tenemos todo muy claro. A través de hombres para la humanidad. Entonces viene de Dios por el Espíritu Santo, a través de personas, ¿cierto?, que fueron inspiradas, ¿cierto?, para el hombre. Como cristianos creemos que la Biblia es la carta de Dios a la humanidad recopilada en 66 libros, escritos por 40 autores divinamente inspirados durante un lapso de más o menos 1500, 1400, 1500 años. Estos escritores eran personas de todos los ámbitos sociales, desde reyes hasta pescadores. Creemos que la Biblia es inspirada divinamente por Dios, eso es muy importante, con autoridad de por vida, sin errores u omisiones, e infalibles en su composición. Es muy importante eso, hermano, que entendamos que la palabra, que la Escritura para nosotros es infalible, es inerrable, hermano. Y cada vez, como les digo, se comprueba esto. Cuando quiere la ciencia o la arqueología o qué sé yo, algún filósofo revertir alguna idea o algún planteamiento o alguna fecha o algún dato, con el tiempo, ¿cierto?, se corrobora que era cierto lo que decía la Biblia. Los 66 libros de la Biblia son conocidos como el canon de las Sagradas Escrituras. Los primeros cristianos no decidieron qué libro colocar en el canon, eso es muy importante. Recordemos que cuando aparece Jesucristo ya existía en lo que nosotros denominamos el Antiguo Testamento. Allá existían los libros históricos, el conjunto de los libros poéticos y los profetas. Ese canon se desarrolló cerca de 500 años antes que apareciera Jesús. El libro del Antiguo Testamento, digamos, su recopilación ya estaba hecha cuando aparece Cristo. Cuando Cristo menciona las Escrituras se refiere a ese escrito. Desde Cristo en adelante, el ministerio del apóstol Pablo y los discípulos, digamos, ellos fueron los que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir y continuar, ¿cierto?, desde Cristo en adelante los escritos sagrados. Esos escritos de los apóstoles directamente o de alguien directo a los apóstoles fueron los que circularon, ¿cierto?, por las iglesias que se fueron levantando en Jerusalén, en Asia, en Mesopotamia, en Grecia, etc., en Europa. Esas cartas fueron circulando con el tiempo y se fueron haciendo famosas y se fueron haciendo material de consulta. Las cartas del apóstol Pablo,
las cartas de los apóstoles, las epístolas generales, los escritos de Lucas, los escritos de los discípulos de la vida de Jesús, fueron escritos que fueron, ¿cierto?, masificándose y se fueron popularizando entre las iglesias y fueron fuente de información directa de los apóstoles. Por eso son escritos sagrados. El Espíritu Santo a ellos les inspiró para que escribieran estos maravillosos libros. Entonces dice que ellos no dijeron qué libro escogimos para que sea sagrado, no. Ellos los usaban para su beneficio, para su orientación, porque eran cartas que eran muchas veces universales para todos, otras individuales, que contenían consejos, etc. Ellos ya afirmaban que la escritura hebrea o el Antiguo Testamento era la palabra de Dios, lo que estábamos diciendo. Simplemente se enfrentaron a la pregunta de cuáles libros debían agregarse a este canon del Antiguo Testamento. Esa fue la pregunta con la que se encontraron los primeros cristianos después de los discípulos, ¿ya? Cuando ya estas cartas, el último escrito sagrado fue escrito por Juan en la isla de Patmos, y esos escritos se hicieron muy famosos, se comenzaron a transcribir ya desde muy temprano, ¿cierto?, para compartir copias exactamente. Entonces, esos escritos fueron los que finalmente gozaron de gran popularidad entre los primeros cristianos. Bueno, los libros que fueron reconocidos fueron escritos por los apóstoles, o por testigos presenciales, ¿cierto?, que estuvieron con los apóstoles, y fueron usados ampliamente en la iglesia. Por tanto, los primeros cristianos no desarrollaron el canon como si se solicitase manuscrito a una editorial. Ellos no dijeron, a ver, Pablo, no. Fueron escritos que espontáneamente fueron desarrollados por los apóstoles y por el apóstol Pablo, y fueron llegando a sus destinatarios, y fueron compartidos, y fueron tomando, ¿cierto?, la confianza de que eran de los apóstoles, etc. Es impresionante en términos históricos cuán pronto la iglesia, deme un segundo, y los cristianos lograron un acuerdo práctico, y cuán poca disensión surgió a causa de estos escritos. El primer documento escrito que tenemos, que registra todos los 27 libros del Nuevo Testamento, es la carta pascual de Atanasio, escrita en el año 367 después de Cristo, ¿ya? Ese fue el primer compilado, digamos. Bien. Habían 4 requisitos, ¿ya?, para que estos escritos, ¿cierto?, que fueron desarrollados por los apóstoles directamente o alguien cercano a los apóstoles, 4 requisitos que señalaban, ¿cierto?, para ser incluido dentro de este canon del Nuevo Testamento. Y estos 4 requisitos fueron las causas, ¿cierto?, por los que se determinó que un libro era un escrito sagrado. Primero fue que tuviera un origen apostólico. Segundo, que tuviera una aceptación universal, es decir, que todas las iglesias lo tomaran, lo hayan aceptado como un escrito divinamente inspirado, digamos, un escrito relevante para la iglesia. Que se use en las reuniones, en los cultos de las iglesias del primer siglo, y que su mensaje sea consistente, es decir, que no se contradiga, ¿ya? El origen apostólico, atribuido y fundamentado en la práctica, enseña de la primera generación de apóstoles, o de sus compañeros más cercanos. Por ejemplo, de Lucas, ¿no?, que no fue apóstol, pero fue un historiador muy cercano al apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, esos eran los requisitos para que se pudiera determinar cuáles libros debían encajar dentro de estos libros que a la iglesia le iban a servir en el fondo. Origen apostólico, y eso es muy importante que lo entendamos, la aceptación universal, que todas las iglesias lo hayan usado, el uso litúrgico, que se use efectivamente en todos lados, y el mensaje que no se contradigan las doctrinas, hermano. Así se desarrolla el canon del Nuevo Testamento. El factor fundamental para reconocer la canonicidad de un libro para el Nuevo Testamento fue la inspiración divina, y la principal prueba de esto era la autoridad apostólica. ¿Ya? La autoridad apostólica nunca
se separa de la autoridad del Señor. Eso es muy importante, ¿no? Un teólogo erudito bíblico, B.B. Warfield, dijo: el canon del Nuevo Testamento se completó cuando Juan escribió Apocalipsis cerca del año 98 después de Cristo. Ahí termina, ¿cierto?, este precioso canon de las Sagradas Escrituras, ¿ya? Voy a dejar de compartir acá, bien. Con esto, mis hermanos amados, quisiera poder ya concluir esta clase de la confiabilidad de las Escrituras, primera parte. Ya tengo que admitir a varios acá, hermano. Imagínense. Habían varios que no tenían. Ya, bueno. A ver, yo no sé si alguien puede usar el chat, porque ya vimos que tengo problemas técnicos serios, no puedo tener interacción verbal con ustedes, pero ustedes sí me pudieron escuchar. Así que si alguien por ahí usa el chat, lo sabe usar, y quiere hacer alguna consulta, me la puede hacer, ¿ah? Por ahí a lo mejor podríamos ver esa parte. Eso. Entonces, hermano, para ir concluyendo esta clase de hoy, me gustaría que pudiéramos meditar sobre este importante elemento, que son la confiabilidad de las Escrituras. Para nosotros, como le digo, hermano, para nosotros, los cristianos, cada creyente, las Escrituras es palabra viva, ¿cierto? Dice la Escritura que la Biblia es una experiencia maravillosa, hermano. Leer la Escritura es una experiencia maravillosa, edifica el alma, te fortalece, te bendice, es dinámico, es una maravillosa experiencia. La palabra es viva y eficaz, como dice. Hermano, pero con respecto a nuestra fe, con respecto a la Escritura, con respecto a la existencia de Dios, con respecto a la divergencia que puede existir entre la existencia de Dios y la maldad, pueden haber, como les repito, honestas inquietudes de parte de las personas. Y cuando hayan inquietudes auténticas de parte de las personas acerca de estas verdades gloriosas, es importante que podamos estar preparados. Y para eso nosotros estamos haciendo esta rama de la apologética, de esta disciplina maravillosa, ¿cierto? Tomar herramientas, tener antecedentes, ¿cierto?, externos e internos, para poder fortalecer nuestra argumentación para la defensa, ¿cierto?, y con mansedumbre de las verdades que se nos fueron por la fe transmitidas a nosotros, de una manera especial y gloriosa, ¿ya? Eso. Dios les bendiga mucho, mis hermanos. Yo les agradezco a todos su participación. Lamentablemente, vuelvo a repetir, no tenemos la posibilidad de interactuar dinámicamente a través del audio, pero sé que me pudieron escuchar, y esta clase está siendo grabada, va a ser subida a las redes después y a los grupos, para que la pueda, ¿cierto?, ir ahí procesando y masticando. Si internamente alguien tiene dudas, hermanos, está el grupo del Instituto Bíblico. Si alguien tiene dudas durante la semana, mire, a mí me parece que lo que usted está hablando es bonito, me lo hace saber por el grupo, o me habla a mí, WhatsApp personal, o en mi Facebook, ahí me deja una historia. Si tiene alguna duda contraria también, bienvenido sea. ¿Ya? Muchas gracias, hermano. Muy agradecido. Espéreme, a ver si puedo. Dígame, hermano Gabriel, a ver si puedo. No, le estaba dando las gracias por... Si es que escuchaba nomás, por si acaso. Mire, ahora tenuemente estoy escuchando un poquito, así que dele nomás, mi hermano Gabriel. No, era agradecer esta clase importante, porque que efectivamente tenemos que aprender acerca de estas preguntas que específicamente son las que más se hacen. El tema de la originalidad de los textos, de dónde vienen, dónde están, por qué están, quién lo escribió, de dónde.
son las preguntas que más se hacen efectivamente. Entonces es muy importante tener esta clase, memorizarla, guardarla, estudiarla, reestudiarla, averiguar más, etcétera. Muchas gracias, Ana. Dios te bendiga, mi hermano Gabriel, gracias por tus palabras. Parece que ahora puedo escuchar. Si hay alguien más que quiere hacer algún aporte, alguna consulta, ¿ya? Y si no, ya estaríamos dando por... mi pastor Jorge, no sé ahora, no sé si... Sí, ahora... ¿Se escucha? Sí, lo escucho. El pastor Jorge a lo mejor se acopla porque debe estar escuchando el mismo audio por dos equipos en el mismo lugar. Uno de los dos equipos tiene que silenciarlo por completo. Exactamente, en la misma casa, cuando hay dos equipos, se acopla todo el sistema. Uno de los dos equipos tiene que silenciarse por completo para poder hablar por uno. Gracias, mi hermano Gabriel. Entonces no era un problema mío. ¿Ahora sí? Ahora sí, mi pastor. Ahora sí. Bueno, en delante lo que yo iba a comentar era que hablábamos de la inerrancia de la Biblia, y hay un pasaje en el libro de Isaías, 700 años antes de Cristo, sí, donde el profeta habla acerca de la circunferencia que tiene la Tierra. Y sabemos que en el siglo XIV, siglo XIII, recién se estaba pensando la posibilidad de que la Tierra era redonda. Normalmente se pensaba que la Tierra era plana, habían varios mitos, uno que estaba sobre un elefante que cada cierto tiempo se movía y estaban los temblores. Entonces ahí podemos también ver un poco la inerrancia que tiene la Biblia al día de hoy, y eso se escribió 700 años antes que Cristo naciera. Maravilloso aporte, mi pastor Jorge, como siempre. Dios le bendiga mucho, es verdad. Por eso es importante las dos escuelas en apologética, la evidencialista y la presuposicionalista, porque la evidencialista es la que busca antecedentes externos, pero hay muchos antecedentes internos en la escritura que confirman prácticamente todo lo que es, y ya lo hemos visto ya en el argumento de la existencia, de los argumentos de la existencia de Dios, sobre todo el más maravilloso que a mí me gusta, que es el cosmológico, que es prácticamente describir la personalidad de Dios. O sea, los científicos a través de sus argumentos se pueden, sin mirar la Biblia, describir que ese creador es como la Biblia lo describe, ¿cierto? Eterno, todopoderoso, increado, no contingente, poderoso, pero de manera, etcétera. Esas son las cosas que nosotros aprendemos en esta disciplina. Dios les bendiga, valórenla mucho, guarden los videos. Los que quieran por correo pedirme, el pastor José Luis me pidió todos los videos y todas las diapos a su correo, para tenerlas ahí en su computador ordenadito, en carpetita. Me escriben y me dicen, pastor, mándeme, aquí está mi correo, y yo se los mando todo, ¿cierto? Y los almacenan y lo estudian esta materia, hermanos, muy maravillosa. Dios les bendiga mucho a todos mis hermanos, hermanas que han estado conectados, a los que espero que esto les pueda ser de mucha bendición. Voy a orar antes de terminar y ya estaríamos concluyendo esta clase de hoy. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de estar en contacto con tantos hermanos y hermanas de tantos lugares. Dios mío, esto es un milagro sobrenatural del cielo. Tú despiertas nuestros corazones, inquietas nuestro espíritu, tú nos mueves hacia ti. Estamos tan necesitados en este país, en estas circunstancias que estamos viviendo en este momento, siendo uno de los países más azotados por esta pandemia. Los pronósticos son desoladores, Señor, pero aquí hay una válvula de escape. Cuando miramos a ti, cuando miramos al cielo, Señor, nos maravillamos, Señor, y vemos que lo frágil que somos y que nuestra única esperanza está en ti, Señor. Fortalece nuestra fe, sedúcenos, atráenos a ti. Dios mío, muévenos a tu presencia, muévenos al conocimiento de ti. Sácanos de nuestra ignorancia, sácanos de nuestros prejuicios, porque la ignorancia nos pone orgullosos. A veces creemos saber cosas, interpretar cosas, Señor, que no están de acuerdo a la Escritura. Y tú nos tienes que sacar de esos estados de ignorancia, de orgullo, de idolatría, que incluso pueden crear idolatría en nosotros, Señor. Padre Celestial,
Atráenos en humildad, abre nuestro entendimiento, Señor mío. Permítenos prepararnos para presentar defensa, sobre todo en este tiempo en el que hay un descontrol existencial. Señor, allí llevar una palabra que sea razonable, que sea con mansedumbre, Señor, como lo dice en Primera de Pedro el apóstol, y poder presentarla y poder sembrar una semilla en esas personas que tienen genuinas inquietudes, Señor amado. Bendícenos, glorifícate, anímanos, fortalécenos, Señor, en nuestras vidas. A todos los que estamos aquí, bendice a todos los pastores, a los pastores con iglesia, Señor, que están conectados allí, los que se conectaron tarde, bendíceles, Señor. Padre, glorifícate de manera especial en favor de este grupo, de esta iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo martes a las 8. Recuerden, el día domingo hay culto. Dios les bendiga. Por este mismo medio. Un saludo a la distancia al hermano Alejandro, que está hoy de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, mi hermano Alejandro! Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos, Dios les bendiga. Chao, chao. Nos vemos el domingo por este mismo medio. Sí, bendiciones. Adiós, adiós. Hermano Juan Carlos, Dios les bendiga. Qué rico tenerle acá. Bendecido, ¿verdad? Muchas gracias por estar con nosotros. Hermana Elizabeth, que Dios les bendiga. Adiós. Ella es de Puerto Rico, hermano Juan Carlos. Es de Puerto Rico. Ah, ella es bueno, una que alumna, hable, es una, que hable la alumna, hermana. es una alumna. ¿Quieren saludarle, hermana Elizabeth? Para que ahí, hermano Juan Carlos es una de nuestras iglesias que se encuentra en otra comuna, en otra localidad. Ella es una alumna fiel que tenemos de Puerto Rico, imagínense, estamos internacional. Eso lo hace Amén. el Señor nomás. Eso lo hace el Señor. Amén, mi hermano Alejandro, muchas gracias por invitarme y espero seguir participando porque saber acerca de las escrituras es una bendición y ustedes nos puedan enseñar también. Que Dios les bendiga y feliz cumpleaños. Muchas gracias. Saludo a la hermana también de allá, de tan lejos. Que Dios les bendiga, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy día estuve participando, hermano Juan Carlos, de unos cursos de escatología preciosísimo, también por este medio de Zoom, con la comunidad teológica de allá comunidad teológica, no me acuerdo cómo se llama, también es un seminario teológico de ahí de Providencia. Estuvo muy bueno, así que más adelante voy a compartir la escatología, muy precioso, quedé muy bendecido. Así que eso. Lleve un gran saludo a la iglesia de Pudahuel, dígale que les amamos con todo el corazón. Amén. Esta herramienta y lo que Dios nos ha dado a través de su gracia y de su misericordia, simplemente queremos compartirlo. Nada más que queremos hacer eso, compartirlo con los demás. Eso es todo. Amén, mi hermano. Un cariño gigante, sabemos que hay momentos difíciles en Pudahuel, pero téngalo por seguro que Dios tiene todo bajo control. Todo lo que suceda de aquí en adelante, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder, hermano Juan Carlos, téngalo por seguro, que está dentro de los planes y de los propósitos de Dios. Hoy día publicaba algo, no sé si usted lo leyó, cuando estamos viviendo situaciones personales o familiares o congregacionales, cual sea, un dolor, una tragedia, lo que sea, somos candidatos a dos cosas, hermano Juan Carlos. A un milagro de Dios. Ahora, si Él no quiere hacer un milagro, somos candidatos a lo segundo, a su misericordia y a su gracia para soportar ese trago amargo. Nada de lo que hagamos, se lo digo con toda humildad, nada de lo que hagamos, hermano Juan Carlos, nada de lo que hagamos puede cambiar el propósito eterno que Dios tiene con nosotros, con nuestra congregación, con nuestra familia o con un grupo de personas. Nada puede cambiarlo. Nada, mi hermano. Nada puede cambiarlo. Dios es absolutamente soberano.
Él gobierna sobre la humanidad, gobierna sobre su iglesia. A veces nos creemos con tanta arrogancia, hermano amado, nos creemos con tanta arrogancia que queremos cambiar los propósitos de Dios, decretando, reclamándole a Dios promesas. No, por favor, debemos ir a Cristo con humildad, debemos ir a Cristo como lo que somos, una criatura perdonada, una criatura que a pesar de que somos perdonados, igual pecamos. Igual pecamos. Somos pecadores perdonados. Esa es la única diferencia respecto al mundo. El mundo siguen siendo pecadores no perdonados y nosotros somos pecadores perdonados. Solo por la misericordia y la gracia del Señor. La diferencia entre el mundo y nosotros es que tenemos la gracia de Cristo y tenemos, ¿cierto?, la guía del Espíritu Santo, que pecamos menos. Esa es la diferencia. Hay un solo mandamiento, mi amado hermano, que nosotros nunca vamos a poder cumplir. El primer mandamiento de la ley: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Le pregunto con la mano al corazón, ¿podemos cumplir ese mandamiento? No. Difícil. No, es que no lo vamos a poder cumplir, porque tenemos una mente contaminada por el pecado. Si bien es cierto, nuestra naturaleza pecaminosa ahora está controlada y gobernada por el Espíritu Santo, pero está en nosotros. Recuerde, Romanos capítulo 7, versículo 25 en adelante, Pablo, ¿qué dice? Aunque yo quiero hacer lo bueno, aunque yo quiero vivir en santidad, aunque yo no quiero seguir pecando, Pablo, ¿qué dice? Lo malo que hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios le bendiga. No era mi intención predicar, pero Dios le bendiga. No, bien. No, entusiasmarlo para el próximo domingo, indudablemente para el martes, y también transmita esto a su iglesia. En unos 30 días más vamos a tener una mesa como una tertulia, una mesa donde va a estar el pastor, un pastor del Seminario Teológico Reformado de Providencia. Va a estar el pastor Héctor, no he conversado con él aún, y el pastor Ricardo de la Florida. Ellos tres van a estar ahí conversando. El tema va a ser la soberanía de Dios en la pandemia. Mire qué precioso tema. Tres hermosos hombres que Dios ha levantado. Yo voy a estar moderando el debate, no debate, sino que la conversación. Yo también voy a participar, pero lo va a estar organizando el Departamento de Educación de la Corporación, que yo, por misericordia, lidero. Dios les bendiga. Un abrazo gigante a todos ustedes. Chao, chao, adiós.